En este preciso instante en que venía yo hacia acá, escuchaba una conferencia de prensa justamente, ahora que tú mencionas el Yunque, que ocurrió hoy en la mañana. El señor dirigente del PAN, el señor Anaya, estaba hablando bien del grupo de expertos internacionales que el gobierno no quiere que ya estén aquí. Se me hizo rarísimo, dije, ¿qué tiene el PAN defendiendo a los expertos internacionales? No es más que una utilización política, o sea, es con tal de estar contra el PRI, porque me parece inconcebible que ahora que están siendo criminalizados los propios expertos con información muy sospechosamente derivada de países de Centro y Sudamérica, hablando de su pésima actuación en otros lugares, esa información, ese ataque, esa criminalización contra los expertos está alimentada por información de las derechas de América y de las derechas de Europa. Entonces yo no sé qué anda haciendo el PAN ahí, pues anda haciendo politiquería, porque finalmente traté de conseguir acá, no anda por aquí mi más reciente libro, que se llama Échale la culpa a la heroína. ¿Y por qué se llama así? Perdón, ando un poco mal de la garganta. Porque andaba, antes de que los expertos internacionales de los que estamos hablando, que son de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dieran a conocer públicamente su hipótesis del quinto autobús del caso Iguala, que podría haber ido cargado con heroína o goma de opio. Yo ya había desarrollado esta hipótesis en un libro que estaba ya en la imprenta, que se llama Echa la culpa a la heroína, exactamente. Y es curioso porque les voy a platicar la tesis para que vean que no estoy hablando de una cosa diferente de la que me invitaron a hablar. Fue justamente terminando el sexenio de Fox, de Vicente Fox, que ahora se da el lujo de regañar a Trump, como diciendo, dice más idioteces que yo decía. Está peor que yo, dice. No, Vicente Fox, que ahora quiere vender marihuana, que ahora dice que la marihuana hay que venderla en los Oxxos, ¿no? Y dice que bueno, que está por la despenalización, cuando, habiendo sido presidente de la República, no hizo nada al respecto. Como no lo hizo Gaviria, como no lo hizo Zedillo, como no lo hizo Enrique Cardoso, como no lo hicieron ninguno de los expresidentes latinoamericanos que ahora defienden la legalización o la despenalización de la marihuana. Bueno, decía yo de Fox, justamente en este libro que yo escribí sobre los muchachos desaparecidos, los 43 de Ayotzinapa, no dice nada de eso en la portada, dice, echa la culpa a la heroína de Chicago a Iguala. Ahí doy el dato preciso de cómo en los días previos, exactamente 48 horas antes de irse de Los Pinos, Vicente Fox ordenó que ya no se fumigaran los plantíos desde el aire. O sea, todas las aeronaves, que son helicópteros y avionetas que lanzan veneno contra las plantas, tanto como contra la amapola que contra la cannabis, ¿no? Que según ellos no son tan dañinos como el malatión, como, bueno, otros métodos de glifosfatos que mandan en Colombia, por ejemplo. Entonces aquí se estuvo fumigando por aire los plantíos, sobre todo en el Triángulo Dorado de Chihuahua, Sinaloa, Durango, pero también en Guerrero, en Michoacán, en Oaxaca. Había parejas de aviones que estaban sobre los sembradíos ilegales. Entonces, Vicente Fox, cuando ya se iba, el 28 de noviembre de 2006, o sea, se iba el 30, o el día primero, cuando hizo el cambio de gobierno allá, ¿se acuerdan? Con un cadete en Los Pinos, ¿no? Él decidió que ya no se iba a fumigar. ¿Y qué pasó entonces? Que le ordenó a la PGR
que dejara de hacer esta tarea. En cuanto viene diciembre del mismo 2006, ya está Felipe Calderón en el gobierno y el señor procurador se llamaba Eduardo Medina Mora, hoy ministro de la Corte. Él le entregó 108 aeronaves a la Secretaría de la Defensa Nacional por orden presidencial. Medina Mora se les entregó al general Guillermo Galván Galván para dejar de fumigar. Es decir, si yo dejo de atacar la amapola, la dormidera, y la marihuana, ¿qué pasa? Pues empieza a producir más y más y más. De tal manera que nos encontramos hoy frente al absurdo que después de una guerra dolorosísima para este país, una violencia sin parangón en muchas décadas, una contabilidad de… Si contamos el sexenio de Vicente Fox, el de Calderón y ahora el de Peña Nieto, andamos en los 300,000 muertos con violencia. INEGI, estoy hablando del INEGI, no es una cifra de los periodistas, ni que algún novelista lo hubiera inventado. Estamos hablando que en esos 12 y 3, 15, poquito más de 15 años, 300,000 muertos. Decenas de miles de desaparecidos que nunca nadie sabrá cuántos son, porque manejan las cifras como un sub y baja. El gobierno de Peña Nieto, según declaración de la subsecretaria Lía Limón en su momento, recibió una herencia violenta del señor Calderón de 27,600 desaparecidos. Después Osorio Chong en el Congreso le bajó a la cifra, después volvió a subir, total que en este momento hay un reconocimiento de que son como 26,000, o sea, los mismos, porque todos los que han desaparecido en el gobierno de Peña Nieto fueron contabilizados pero descontados. A lo que voy es que en este país no hay estadística confiable. Son decenas de miles nada más, para no ir muy lejos. Y aunque fueran 10 o 20 o 30, sería una tragedia humana. Entonces, tenemos la tragedia de los desaparecidos. ¿Y qué creen? Que el Congreso está discutiendo una ley de desaparecidos. Le está discutiendo en este momento. Llevamos más de 40 años de desaparecidos en este país. Y el Congreso está discutiendo una ley que todavía no puede aprobar, ¿sí?, sobre los desaparecidos. Está otro numeroso sector de víctimas del cual nadie menciona su existencia. Se llaman desplazados. Los desplazados son aquellos que tuvieron que salir de sus lugares de origen por la violencia. En Colombia, y siempre es inevitable hacer las comparaciones con Colombia, porque México y Colombia se han empeñado en unirse y porque a Estados Unidos le conviene hacer las cosas a través de Colombia. Allá se habla hasta de 5 millones de desplazados, pero en México, repito, es un tema tabú. Sin embargo, por ahí se les escapó al Grupo Parametría hacer una encuesta demostrando que en México hay 1,600,000 desplazados. Es muchísima gente, es una barbaridad. Ustedes se recordarán casos muy específicos como Ciudad Mier, que se despobló. O sea, hubo un ataque criminal de cientos de zetas y se habló de 300 muertos y no sé cuántos desaparecidos, y sobre todo la gente que se fue, quedó un pueblo fantasma. Búsquenlo en internet, van a encontrar muchos reportajes del pueblo fantasma, Ciudad Mier. Pero hay otros poblados que tuvieron un destino muy parecido, tanto en Nuevo León, como en Tamaulipas, como en Coahuila, como en la comarca lagunera, parte de Durango, y de ahí nos desplazamos y nos vamos yendo, porque la violencia que veíamos parecía que nada más estaba en Michoacán. Y resulta que allá arriba hay zonas, como dice Edgardo Buscaglia, vacíos de poder, lugares donde uno no puede ni transitar, cosa que nos está demostrando ahorita todo lo que pasa en Veracruz. O sea, chamacos que van pasando y se los llevan y desaparecen. Bueno, se los lleva la policía y se los entrega a la delincuencia organizada.
No crean que es un fenómeno nuevo. Cuando Calderón fue presidente de la República, él dijo, cuando aparecen no los 72 centroamericanos muertos en San Fernando de Tamaulipas, sino al año siguiente aparecen cerca de 500 cuerpos en fosas, que malamente les llamamos narcofosas los periodistas, ¿no? Que está mal dicho, porque narcofosa implicaría que los que están adentro son narcos o los que los mataron son narcos, ¿no? Y entonces el gobierno queda perfectamente limpio de polvo y paja, el gobierno no hizo nada. Bueno, cuando ocurrió esto de Tamaulipas, en este libro, gracias, ya me trajeron el otro, pero ya no lo necesito ahora. Este es el más reciente. Y este libro de levantones, narcofosas y falsos positivos habla exactamente de la tragedia humana, de cómo el país, cómo México se convirtió en una especie de queso gruyère, lleno de agujeros, lleno de gente. O sea, gente que no se sabe ni quiénes son muchas veces, ¿no? Que vienen las familias de los migrantes centroamericanos a buscarlos, ya llevan 12 caravanas, ¿no? Y ellos hablan de que en cuestión de 10 años, entre 80 y 100 mil centroamericanos desaparecieron en México y lo siguen buscando. Bueno, pero lo que yo les quería decir de cuando aparece lo que dio pie a este libro, son 500 cadáveres entre San Fernando, Tamaulipas y Torreón, nada más. No estamos hablando de todo el país, estamos hablando de 2 municipios y fueron 480, 490 cadáveres. ¿Se acuerdan que los trajeron a la Ciudad de México porque no había servicio forense suficiente, no había dónde guardarlos, no había refrigeración? Estamos hablando del norte del país donde hace un calorón en el desierto, ¿no? Entonces los trajeron a México y aquí en la calle de Héroes, dando vuelta para el CEMEFO, se les tiraron, se les cayeron los cadáveres, ¿no? Fue una cosa espantosa que movería risa si no fuera tan trágica. En esa época, y estamos hablando de principios de 2011, lo de los indocumentados fue agosto de 2010 y iniciando 2011 aparecieron esta fabulosa, espantosa, macabra, horrorosa cantidad de cadáveres. Y entonces el presidente de la República, que era Felipe Calderón, dijo: lo más grave es que fueron los policías los que los agarraron y se los entregaron a los delincuentes. O sea, lo mismo que ahora está pasando en Veracruz, pero con 3 o 5 muchachos, allá pasó con cientos de personas. Cuando aparecieron los 72 indocumentados en San Fernando, hubo gente acá que dijo: no eran mexicanos, ¿no? Así como si eso fuera un alivio. Con el tiempo se fue descubriendo que también había mexicanos, y muchos más que los 72, ¿no? Y es un poco lo que ocurre, o sea, quedó la pésima costumbre en la sociedad, en algunos medios de comunicación, en los gobernantes, de justificar cuando hay muertos, desaparecidos, sobre todo jóvenes, como decir que ellos se lo buscaron. O sea, están muertos o están desaparecidos porque ellos son los culpables, ¿sí? Entonces, siempre aparece una versión de que no, es que servía a tal cártel o su tío es el jefe de tal grupo criminal, ¿no? Lo cierto es que estamos ante una situación que incluye a los 43 normalistas de Ayotzinapa, en donde ni siquiera se llega a saber la verdad. ¿Cuánto llevamos? 18 meses. 18 meses en que constantemente se quiere imponer la verdad histórica que dictó Jesús Murillo Caram, y que todavía hoy en la mañana estaba defendiéndola en un noticiario Juan Velázquez, este abogado de... Defendió a López Portillo.
defendió a Negro Durazo, a Salinas, a Echeverría. Ese mismo está defendiendo a los militares que acaban de liberar de Tlatlaya. Él es el defensor. Entonces, se pueden imaginar qué clase de persona es. Bueno, hoy en la mañana estaba diciendo que no había visto jamás una investigación tan profunda, tan completa, tan profesional, tan verdadera como la de Murillo Karam. Porque yo se los puedo decir aquí abiertamente, el gobierno mexicano ya decidió varias cosas. Una, no va a dar una solución verdadera del caso de los 43. Va a dar una solución como salomónica, como mita. Van a hacer que aparezcan ahí que solamente quemaron a 17 o a 18. Yo no sé cómo lo van a poder sostener, porque por ese basurero ya pasaron los peritos mexicanos, ya pasaron los forenses argentinos, ya limpiaron toda la zona. Los forenses argentinos encontraron restos de 19 personas, huesitos y todo, pertenecientes a 19 individuos que no son los normalistas. Ojo, si ya hicieron este peinado de la zona, ¿cómo van a encontrar restos de 17? O sea, ¿de qué crematorio los van a sacar? O sea, ¿dónde los van a conseguir para hacer creíble esta nueva versión de la autoridad? Porque ustedes saben que desde hace más de un año, 3 meses, se mandaron restos a la Universidad de Innsbruck, en Australia, en donde consiguieron que se identificara un solo individuo de los normalistas, ¿sí?, que es Alexander Mora Venancio, y nada más. Encontraron rasgos que posiblemente darían genéticamente con otro, pero ese no se confirmó. O sea, hay un identificado según esta versión, pero esa versión tiene un pequeño problema. Nadie vio cuando metieron esos restos a esa bolsa negra. Dice el gobierno que la encontró en el río, dice que no la abrió hasta después, pero dicen los forenses argentinos y dicen los expertos que delante de ellos no la abrieron. Por tanto, hay la sospecha de que sembraron esos huesos. Bueno, no sé cómo le van a hacer para sembrar 17 más, pero bueno, la versión hacia la cual ustedes se van a acordar de mí, espero que nada más de mí, no de mi mami, no sé. La versión que el gobierno va a ofrecer es que fueron quemados menos de 20 en ese basurero. ¿Dónde van a encontrar los restos? No lo sé. ¿Y los demás? Bueno, pues vamos a investigar, a ver dónde los encontramos. Entonces, es una cosa terrible que nos fuimos acostumbrando en México, en estas rutas delincuenciales, en estos territorios en donde lo que gobiernan no es las autoridades electas en las urnas, sino poderes de facto, que son los de la criminalidad organizada, y en el menos grave de los casos cogobiernan la delincuencia y las autoridades electas, que fue el caso Iguala. Iguala es el caso paradigmático en donde gobernaban la delincuencia y autoridades que fueron electas en las urnas. Por cierto, bajo las siglas de un presunto partido de izquierda, que era el PRD. Entonces, eso es muy importante porque están presos tanto el alcalde José Luis Abarca como su esposa, la señora María de los Ángeles Pineda, pero las primeras investigaciones las hizo el gobierno también disque perredista de Guerrero, porque Ángel Eladio Aguirre Rivero era priista y fue otro saltimbanqui que se pasó al PRI, fue el sustituto de Rubén Figueroa cuando salió Rubén Figueroa, acusado por la matanza de Aguas Blancas. Entonces, Aguirre Rivero defendió, pues indirectamente, a Abarca y a Pineda, porque era una forma de autodefenderse. Entonces, las primeras 2 semanas más o menos, la averiguación estuvo en manos del gobierno guerrerense, pero la atrajo la PGR y ya a partir de ahí se empezó a fabricar la verdad histórica. Las cosas no ocurren por generación espontánea. Yo creo que en México nos fuimos acostumbrando durante años a lo que yo les decía hace un momento, a que se criminaliza a las víctimas.
a que los que fueron muertos o encarcelados o torturados o desaparecidos o cualquiera de esas versiones de la insania de autoridades oficiales y grupos criminales, a veces actuando juntos, ¿no? Pues lo de Veracruz no es más que eso, los policías al servicio de los delincuentes. Me quedé corto, estaba platicando lo de Calderón. En aquella ocasión dijo de San Fernando que los policías no solo se los entregaron a los delincuentes, sino que trasladaban a las víctimas en carros oficiales de la policía. Está dicho por Calderón, ¿eh? Yo no sé si sea cierto o si es una mentirita chiquita o si es una verdad muy pequeñita, pero eso pasaba. Bueno, este libro, que me dicen que anda por ahí atrás, o por ahí lo tienen, nació en medio de toda esta tragedia, y aunque no se note, dice levantones, narcofosas, está en cursiva, o sea, son palabras incorrectas, y falsos positivos. Falsos positivos. Esta fue una práctica que se registró en Colombia a partir de que el entonces presidente Álvaro Uribe, ahora ya no es presidente, ahora es el señor Manuel Santos, que por cierto se está arreglando con la guerrilla, tanto con las FARC, pero ya empezó con el ELN, que es bueno, es un buen camino. La guerrilla de Colombia tiene más de medio siglo, ¿no? Bueno, cuando los militares hicieron el combate a la narcoguerrilla, como ellos le llamaban, o sea, guerrilleros de las FARC o del ELN más los narcotraficantes, se crearon las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, y entre ellas y los guerrilleros y o sea, paramilitares, guerrilleros y narcos se pelearon. Al final todo el mundo tenía parte en el pastel, pero el gobierno se le ocurrió premiar a los militares en la medida en que dieran resultados de la guerra. Y los resultados quiere decir muerte. O sea, dame muertos y te voy a dar premios, te voy a dar ascensos militares, elevación de salarios. Aquí también los soldados ganan hoy mucho más que antes de Calderón. Me parece correcto que ganen más, pero también que se porten bien, ¿no? Y luego les vamos a dar estímulos, como podría ser, pues váyanse de vacaciones, tómense unos días, vayan a ver a la familia, o los cambios de inscripción, ya no están en el Cauca, ya no están en Magdalena Medio, los mandan cerca de Bogotá, por decir algo. Y sobre todo el acento es, denme muertos. Entonces empezaron a pasar por algunos pueblos, uno se hizo emblemático, que es el poblado de Soacha, cerca de Bogotá, en donde los militares se llevaron a muchachos que andaban ahí pues o cheleando en una banqueta o saliendo de una discoteca, de un antro, no sé cómo le digan allá, un antrotraqueto colombiano, y se los llevaron. Aparecieron al día siguiente muertos a balazos en un lugar casi a 700 kilómetros de distancia. Los muchachos que se levantaron en Soacha. Los familiares empezaron a trabajar tras las organizaciones de derechos humanos y descubrieron que los soldados, con tal de ganar los estímulos que ofrecía el gobierno de Uribe, empezaron a matar inocentes. O sea, mataban inocentes y los disfrazaban de guerrilleros de las FARC, diciendo, son bajas en combate. Digo, fue lo más evidente Soacha porque las familias dijeron, pues antier estaban aquí, cuando fue guerrillero, y descubrieron que incluso en los uniformes no estaban los balazos que los cuerpos sí tenían, o sea, los vistieron después de muertos. Ya después aprendieron y los vestían antes de matarlos, pero igual los echaban al paredón. Si alguien me pregunta qué pasó en Tlatlaya, eso fue lo que pasó. Pero nadie lo ha explorado de esa manera. ¿Por qué? Porque está cerrada la autoridad, porque hay un juicio civil en donde hay 3 soldados acusados y hay un juicio militar en donde había
8 y ya soltaron a 7, o 7 y ya soltaron a 6. Bueno, quedó uno nada más. Pero no por haber matado a nadie, no por haber fusilado a estos muchachos, no, por haber desacatado la disciplina militar. Estamos en ese momento en México. O sea, las señales no son, me disculpan que no sea yo nada optimista, no están apuntando hacia un fortalecimiento de la justicia. Están apuntando a un endurecimiento del régimen. Los regímenes priistas, y cosa que venía a hablar de los panistas, pero pues los priistas son los que están ahorita, manejan una izquierda o un centro, pero pegan con la derecha. ¿Sí? Eso ha sido tradicional, lo hizo Luis Echeverría, lo hizo Carlos Salinas de Gortari y lo está haciendo Enrique Peña Nieto. ¿Y cómo lo hacen? Pues en la práctica y aprobando leyes. Acaban de modificar un artículo de la Constitución para declarar estados de sitio, estados de excepción, en donde se pueden prohibir todas las garantías con motivo de un peligro, y ese peligro va a decidir el jefe del Ejecutivo en dónde está. Digo, me imagino que asesorado por el señor secretario de la Defensa y el señor secretario de la Marina, que cada día están más fuertes y hablan más en público, ya descaradamente, ya no se ocultan, ya no operan a trasmano, sino son capaces de hacer declaraciones públicas. A mí ningún extranjero me va a culpabilizar a mis muchachos, a mis soldados. Eso dijo el general secretario de la Defensa. ¿Sí? Entonces, creo que estamos en un momento muy difícil en donde el endurecimiento a veces es muy explícito, nos damos cuenta inmediatamente, pero en otras ocasiones tardamos en caer en la cuenta de lo que está pasando. Por ejemplo, no estamos perfectamente conscientes de hasta dónde ha llegado la modificación a las telecomunicaciones y la intervención de comunicaciones entre personas y grupos. O sea, desde que en una manifestación en esta gran avenida de Reforma pueden encapsular toda una zona para evitar que haya comunicaciones y que la gente que va manifestando no se pueda comunicar con otras. Ya ocurrió en una de las marchas del año pasado. O el hecho de que tenemos un gran ojo invasor a través de instrumentos tecnológicos que ya posee México, que ya compró México a través de la iniciativa Mérida, y también por sí mismo, que ya compró. El edificio donde vive esta gente está ahí enfrente, junto a la Bolsa de Valores. Ahí están, se supone que unos 500 agentes de unas 17 agencias estadounidenses, lo mismo la DEA que el FBI, que Customs, aduanas, ¿cómo se llaman esos otros? Los de migración, etcétera. Y esta gente son los que están convenciendo a México de que tiene que hacer ciertas cosas. Yo suelo contar cómo, todo el mundo se va a acordar, el 15 de septiembre de 2008, la noche del grito de independencia, Morelia, Michoacán, nos dijeron que lanzaron, bueno, sí las lanzaron, que lanzaron unas granadas ante una multitud inerme, pero nos dijeron que fueron 3 cuates ahí que los agarraron, Elisea, Castro Galeana y no me acuerdo el apellido del otro, y estuvieron en la cárcel. Yo toda la vida dije que eran inocentes. Me mandaron a llamar del juzgado para que ratificara yo mi dicho, pues está en un libro, que eran inocentes. Lo ratifiqué. Están libres. Están libres. O sea, ¿cómo pueden ser libres personas que dicen que arrojaron granadas en donde murieron 8 y están heridos más de 100, ¿no? Fueron heridos. Quiere decir que ellos no fueron. Y estamos a 8 años de que no sabemos entonces quién fue. Estamos hablando de una plaza pública, de la tierra del que era presidente entonces, de Felipe Calderón.
Bueno, pues ahora que ya está muerto, yo sé quién fue. Mario Arturo Acosta Chaparro. El general Mario Arturo Acosta Chaparro, que fue asesinado hace 3 años aquí en la colonia La Pensil, cuando estaba arreglando su Mercedes-Benz, que fue uno de los generales más represivos durante la Guerra Sucia, él y Quirós Hermosillo, acusado de lanzamiento de cuerpos desde los aviones, los famosos vuelos de la muerte, que investigó la Fiscalía de Delitos del Pasado. O sea, no estoy diciendo nada que no haya sido por lo menos investigado por la autoridad. Bueno, ese señor salió libre a los 6 años, tenía una condena de 15 o 16, mientras su compañero Quirós Hermosillo se murió en la cárcel de cáncer. Ahora puedo sostener que quien lo sacó fue Felipe Calderón y lo convirtió en su asesor, su embajador plenipotenciario para negociar con todos los capos del narcotráfico. Se reunió con el Z40, con la Tuta, con el Chayo Moreno, con el Chapo Guzmán, con Ismael El Mayo Zambada, conocí el Cárdenas Guillén, con Benjamín Arellano Félix. Le estoy mencionando en memoria con los que yo sé que se reunió. ¿Qué fueron a negociar? Eso sí no lo sé, pero me lo puedo imaginar. O sea, cómo organizar el mercado, cómo tratar de disminuir la violencia, cómo, sin que se pierda el negocio, pues que siga operando el narco, porque finalmente somos vecinos del país consumidor por excelencia en el mundo de todo tipo de sustancias ilícitas y por tanto somos su central de abasto. Lo que yo sostengo en este libro, y es lo que les estaba platicando desde el principio, pero ya ven cómo me desvío fácilmente. Cuando Fox ordenó ya no fumigar los sembradíos de marihuana y amapola, se entregaron las aeronaves a la Sedena. Ahí están. Algunas se utilizan y otras son chatarra, ya no sirven. Eran 108 en diciembre de 2006. Tengo los documentos en donde está firmado por el secretario de la Defensa la recepción de los aviones por parte del procurador. O sea, no es algo que haya ocurrido acá en secreto. Están los documentos oficiales. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que tenemos todo el sexenio de Calderón, ya desde Fox, pero digamos, vamos a contar todo el sexenio de Calderón y lo que va de Peña Nieto, casi 10 años de guerra no oficial, no formal, declarada así porque se les ha ido la boca, son muy bocones y dicen que es guerra, ¿no? Y luego se arrepienten. Pero bueno, una guerra no convencional, ¿no? Pero que produce más muertos que una guerra convencional. Está produciendo más muertos posiblemente que algunas guerras que sí existieron o siguen existiendo en menor medida ya en el Medio Oriente. O sea, hay más muertos acá que en Afganistán. Pero en un país que se supone que es una democracia, un país que se supone que todos sus ciudadanos acuden a votar por sus gobernantes, un país que tiene una Cámara, que tiene una Suprema Corte de Justicia de la Nación, un país de instituciones que tiene más muertos que un país en conflicto bélico, ¿no? Entonces, me parece criminal que hayan dejado, porque eso fue lo que pasó, que México sea el campeón en la producción de heroína solo después de Afganistán, nada más. O sea, tumbamos Colombia y tumbamos Triángulo Asiático, que son 3 países, Myanmar, Laos y Camboya. Y ya estamos en segundo lugar, después de Afganistán. Bastante lejos, pero estamos en segundo lugar. Y aumentando el porcentaje de producción. Luego, vendemos marihuana, la que se necesite, solamente que con la legalización o la despenalización a la cual se están conduciendo, no nada más los Estados Unidos, sino muchos países y ya muchos estados de la Unión Americana, nos van a dar una patada en el trasero y ya no nos van a comprar marihuana, porque además ellos producen mejor marihuana, ya están produciendo más y de más calidad. Ya la Golden Acapulco ya pasó su tiempo, ¿no? Hay hidropónica, pero aquí no, en Estados Unidos, en macetas y todo. Bueno, aquí
todavía estamos muy lejos de despenalizar la marihuana. O sea, corremos el peligro que, como en la ley seca, se vengan a reventar acá y no allá, ¿no? Y luego, drogas sintéticas. Somos de los expertos mundiales en fabricación de ice, cristal, metanfetaminas, etcétera. Hay laboratorios mexicanos que han sido descubiertos en África, en Europa, en Sudamérica y en Centroamérica. Por tanto, también estamos en el top 10, ¿no? Y finalmente, no producimos afortunadamente cocaína. Aquí la hoja de coca no se da. Entonces, pero somos el paso de la cocaína que se produce en Colombia, en Perú, en Bolivia, ¿no? Entonces, pues estamos en el peor de los mundos posibles. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde está la guerra al narcotráfico? ¿Dónde están los resultados positivos de esa guerra si estamos produciendo más droga que antes? Está confirmado estadísticamente que estamos produciendo más opiáceos, más cannabis, más metanfetaminas y más, bueno, eso no, nada más como paso de la cocaína, que hace 9 años. Entonces, ¿para qué fue la guerra? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué fue la guerra? En medio de esta tragedia ocurre lo de los muchachos de Ayotzinapa, porque entraron a un lugar minado, un lugar donde no se permiten ojos ajenos, no se permiten presencias, testigos incómodos. Los muchachos no sabían que se llevaban un camión cargado de cocaína, de heroína, opiáceo, amapola, goma de opio, sino que lo tomaron como toman camiones durante las últimas décadas, pero todos los años y a cada rato, y no nada más en los de Ayotzinapa, también los de Michoacán, también los de Morelos, también los de otros lugares del país, también en el DF cuando van a ver un partido de fútbol. Entonces, los jóvenes fueron atacados, esto es muy importante, en el momento que iban saliendo de Iguala, saliendo, con 3 camiones, ellos llevaban 2 y tomaron otros 3, entonces iban con 5 camiones. Y ya iban de salida cuando fueron atacados de una manera bestial, inconcebible, inexplicable, inadmisible también, a muerte. O sea, no vieron a ver si los detenían, a ver si los agarraban, no, les dispararon a matar. Yo tengo los reportes, tengo los peritajes de los autobuses, en un solo autobús conté 94 balazos. O sea, imagínense, un taxi tiene 47 balazos. Un taxi, donde mataron a la señora esta. Entonces, obviamente fue un ataque mortal por necesidad, que no buscó otra cosa sino liquidar a los muchachos. ¿Por qué no los intentaron parar antes? Los tenían monitoreados a través del C4, como ustedes saben que así se llama, Centro de Cómputo, Comunicación, Coordinación, no sé, son 4 Cs, que tenían monitoreados todos sus movimientos, desde que no habían llegado todavía a Iguala. ¿Por qué los atacan exactamente cuando ya se van? Entonces, eso fortalece la hipótesis que, repito, yo traía ya en mente, porque este título existe desde mayo, y los expertos internacionales dan a conocer la hipótesis del 5º autobús con heroína en septiembre, ¿sí? Incluso un par de compañeros que conocían que yo estaba haciendo esto, cuando dijeron esto los expertos me dijeron, o sea, te están apoyando, ¿no? Porque sí era cierto. Bueno, yo incluso puedo poner la hipótesis de que no es cierto que llevara ningún camión, ningún gramo de heroína, pero lo importante es lo que se comunicaron entre sí los policías y los delincuentes. Los policías bélicos, que así se llaman los policías de élite de Iguala y de Cocula, y los delincuentes, que son lo mismo ahí. O sea, trabajan unos para otros y trabajan en conjunto. Dijeron muchas mentiras, por eso dije hace rato que el gobernador Aguirre Rivero manipuló y su gente manipularon el expediente desde el principio y está imposible desenredarlo. Hay muchos policías ahí que no tienen nada que ver con esto que pasó
y yo vaticino que van a salir libres, por lo menos 22. Y la gente va a decir, ¿cómo dejan sueltos a los policías asesinos? Porque esos no son los asesinos, esos son los tontos que agarraron, y los asesinos están fuera, ¿no? Bueno, a lo que voy es que en esta tergiversación, en este desvío de las investigaciones, ponen en boca de los delincuentes y de algunos policías unas versiones que luego no son confirmadas. Por ejemplo, es que venían arriba de los autobuses en los que llegaron los muchachos, eran 2 estrellas de oro, que llegaron de la normal de Ayotzinapa, fueron a Huitzuco, y de Huitzuco a Iguala, dice, venían la contra, venían los rojos, venían rojos armados. O sea, los rojos es el grupo que dominaba esa zona, que fue desplazado por los Guerreros Unidos. Entonces dijeron, venían rojos y por eso los atacaron. Luego decían, traían 3 cadáveres, yo me leí 6,000 páginas del expediente, traían cadáveres, 3 cadáveres para sembrarlos y provocar un caos. Tampoco fue cierto. Venían de pelo largo, tenis y jeans los que eran rojos, y pelones los que eran de Ayotzinapa. No es cierto. Iban de grupos superiores y no están pelones, porque a los que pelan, como aquí en las prepas, es a los de reciente ingreso, los rapan, ¿no? Pero los que, sí, como la novatada, ¿no? Es la novatada, y es verdad, casi todos traían guaraches, pero los que iban de jeans, de tenis y de pelo largo no eran delincuentes, eran de grupos superiores. Entonces, como esas mentiras, hay muchas más, muchas más. En el expediente aparecen 4 sitios diferentes en donde se supone que los muchachos fueron liquidados. Los 4, desgraciadamente, son versiones de muerte, de asesinato, pero no es nada más la del basurero. Al procurador de la época, que era Murillo Karam, le gustó esa versión, le pareció la más peliculesca seguramente, y bueno, antes no contrató a Kate del Castillo, a Champagne, ¿no? para hacer una peliculita, pero es esa versión que ahora va a defender la autoridad a como dé lugar, cueste lo que le cueste, aunque pasen meses y meses y meses de protesta, porque va a jugar al olvido. Se está equivocando, pero yo digo lo que va a hacer, no que lo vaya a hacer bien. Se está equivocando el gobierno va a querer hacer esa jugada, ¿no? Y van a tratar de reivindicar a Murillo Karam, ¿sí? Entonces, creo que la conclusión sería, a partir de la tragedia de Iguala, en la cual los familiares de los muchachos desaparecidos y muertos, porque hay 3 muertos también, hubo 6 muertos, 3 de los cuales eran normalistas, más los 43 desaparecidos, ya le dijeron al gobierno que no quieren dinero. O sea, nunca un gobierno se ha aguantado la tentación de ofrecer dinero a las víctimas, que es una forma de, pues, menguar un movimiento. Con uno que acepte, pues se friegan a los 43. Bueno, se han mantenido unidos, no hay nada, no hay una petición, dicen que la vida de sus hijos no vale ninguna cantidad de dinero, o sea, no es con dinero como lo van a arreglar. Entonces va a seguir la protesta, va a seguir en ámbitos internacionales. Ya dijo el gobierno que los expertos se van, porque se van dentro de mes y medio, a pesar de que podría haber un nuevo mandato. Y lo más importante, con eso empecé yo, han sido atacados los defensores de derechos humanos de México, los internacionales, diciendo que negocian con las víctimas para obtener dinero y obtener ganancia. Ya acusaron formalmente a Emilio Álvarez y Casa como si se hubiese robado $2 millones, que es lo que se puso como presupuesto para el trabajo de los expertos. Son 5 expertos que viajan, contratan peritos, médicos, topógrafos, en fin. Yo no me voy a poner a hacer cuentas si es cierto o no, pero es absurdo acusar a un secretario de la CIDH de haberse robado $2 millones que se están empleando, ¿no?
Entonces, lo que se descubre aquí es que el gobierno, por ejemplo, no se atreve a acusar a los defensores de estar haciendo negocio con las víctimas. No se pone a decir que los secuestradores y otros presuntos delincuentes salen libres gracias a que alegan tortura, que es lo que están diciendo estas organizaciones disque defensoras de derechos humanos y contra el secuestro, que están al servicio del gobierno. Y estamos hablando de personas concretas, estamos hablando de Isabel Miranda de Gualas, estamos hablando de José Antonio González Sánchez Ortega, José Antonio Sánchez Ortega, estamos hablando del propio Martí y de gente de este grupo que ha sido beneficiado, ellos sí, por el gobierno, sus organizaciones subvencionadas, o bueno, obtienen el suficiente dinero para tenerlas, con tal de evitar que haya en este país defensa de las víctimas de tortura. Están llegando al extremo el gobierno mexicano de impedir que venga otra vez el experto, el comisionado sobre tortura de Naciones Unidas, que se llama Juan Méndez, porque ya estuvo aquí e hizo un informe que no le gustó al gobierno. Como no le gustó al gobierno, no lo va a dejar entrar otra vez. Con lo cual, yo estoy vaticinando que se va a ir endureciendo, se va a ir derechizando, se va a ir uniendo con las peores causas de América. Ahora mismo, vean ustedes todos los movimientos que caminaron hacia gobiernos más, pues si no prosocialistas, más demócratas, más avanzados en América del Sur. México no está ahí. México está alineado con el norte. México está alineado con las potencias. Quiere ser como si fuera del primer mundo, de la OCDE, y es el último de la OCDE. Entonces, yo creo que es muy importante que tengamos conciencia de lo que están haciendo estas administraciones, lo mismo panistas que priistas, y ojo, perredistas, porque ellos acaban de participar en la votación para establecer estados de sitio en México. En el momento discrecional en que se le ocurra al presidente que hay un peligro para la sociedad mexicana y para la patria. Y por supuesto, pues en eso están de acuerdo los militares. Acuérdense que en Iguala acaba de ir Peña Nieto, pero fue resguardado por toda la fuerza pública a hacer un acto en honor de los militares en el lugar en que los principales sospechosos son los militares. Digo, esa es la realidad, o sea, tenemos que verlo. ¿En dónde está la razón del empecinamiento de la Secretaría de la Defensa Nacional para que se inspeccionen las instalaciones del Batallón 27 en Iguala? O sea, si no hubieran nada que esconder, pues pasen y revisen lo que quieran, y ya se quitan de broncas. Se hubieran quitado 1 año y medio de discusiones, pero no. O sea, hay un principio de autoridad. A mí, ningún extranjero va a juzgar la culpabilidad de mis soldados. Eso es lo que dijo el señor secretario. Hola, buenas noches. Yo soy activista en derechos humanos por la parte de diversidad sexual y constantemente tengo reuniones en la Secretaría de Gobernación durante varios años arreglando ciertas cosas. Me preocupa mucho lo que usted dice. Sí se percibe un endurecimiento, sí se percibe un grado, y que me disculpe la audiencia, un grado de valemadrismo, porque los que hemos trabajado con ellos, por ejemplo, nosotros hicimos un protocolo de actuación para casos de crímenes de odio con PGR, que no es ninguna vacilada acercarse a la autoridad. Solo pudimos acceder a las negociaciones finales, que tenemos un récord impecable en todos los sentidos. Entonces, ahora lo que sí se está viendo es que la autoridad le está valiendo, y lo peor del caso es el tinte, el tufo inquisitorial que está teniendo ya en el trato con todos los grupos sociales. Yo creo que aquí mi pregunta sería, ¿cuál sería su recomendación desde la experiencia amplia que usted tiene? ¿Qué le sugeriría a los diversos grupos de defensores de derechos humanos? ¿Continuar acercándose al gobierno federal o de plano alejarse? Disculpa, no escuché de qué organización. Soy de una organización activista
Ya. ¿Y dónde trabajaron en Jiménez? No, nosotros hemos protocolo estado… con PGR. Sí, con el protocolo con PGR fue justamente lo empezamos a hacer justamente como a un mes de lo de Ayotzinapa. Ok. Pero no tiene nada que ver con el tema de Ayotzinapa, y es un tema nada más de guías de actuación del personal sustantivo que ellos le llaman. O sea, digamos una colaboración por la buena, ni siquiera es un enfrentamiento ni nada. Y digo, mi pregunta es, ¿usted qué le sugeriría a los diversos grupos de defensores de derechos humanos? ¿Alejarse del gobierno federal, que ahorita es un buen momento, o esperar y aguantar más el endurecimiento que viene del régimen? ¿Más preguntas? Si gusta, si todavía hay preguntas ahí. Y si no, nos vamos acá. Bueno, es una pregunta, pero primero gracias. O sea, gracias con tu trabajo, porque no nos tratas como idiotas. O sea, uno puede ver los noticiarios y dice, me creen idiota, me creen idiota. Y bueno, para mí es gracias, ¿no? Por la valentía y por hacerlo, porque alguien lo tiene que hacer. Y sería pregunta, como ciudadano, ¿podemos ir en contra del gobierno o solo aguantar? Porque se va a poner más duro. Bueno, parece que las dos preguntas van en un mismo sentido. Como decía acá el compañero, hay una coyuntura en este momento para romper las ONGs con el gobierno porque se endureció y decirle, bueno, pues así no juego contigo, ¿no? Algo asomó en la reunión del lunes, si supiste, ¿no? Hubo una reunión de defensores que se hizo en torno a los 5 años del séptuple, del asesinato de 7 personas en Morelos, entre ellos el hijo de Javier Sicilia, de Juan Francisco. Entonces, en el aniversario se juntaron los defensores para discutir el tema justamente de que se está atacando a los defensores, ¿sí? Y los están atacando fuerzas muy bien identificadas con la ultraderecha, no solo mexicana, sino latinoamericana. Y diciendo que, sugiriendo ellos, hay un documento que se le dio lectura ahí y que después todos firmaron, sugiriendo que los ataques a los defensores están hechos aparentemente por organizaciones civiles también, pero lo están haciendo por orden, obedeciendo al gobierno, porque el gobierno no puede mostrar esa cara dura, lo que dije hace rato, o sea, se maneja abierto, progresista, dialogante. Ayer se reunió la procuradora con el grupo de interdisciplinario de expertos internacionales, pero por acá le están pegando durísimo a trasmano, como dicen, con la mano del gato sacando las castañas del fuego, ¿no? Entonces, eso está pasando. Y sí, están las dos posturas. Yo creo que sin llegar a un rompimiento, sí fortalecer la unidad, la coordinación de las fuerzas y hacer un frente común. En nuestro querido país hay mucha gente trabajando, mucha gente, que ni nos imaginamos, y haciendo su lucha cada uno, pero el problema es la dispersión. No hay una unidad de esfuerzos, no hay una plataforma común sobre la cual, sobre 2 o 3 puntos nos moviésemos todos, y entonces se presentaría un frente muy, muy fuerte frente al gobierno, pues como ha ocurrido en otros países, ¿no? Hablo desde el Frente Común de Uruguay de hace más de 40 años hasta los grupos de ahora de España o de Egipto, ¿no? Pero en México no ocurre eso. Nosotros tenemos una tendencia a la desunión, al ataque de unos contra otros, a la descalificación, al irnos cada quien con nuestra propia agenda sin establecer algo en común con el de enfrente. Yo he puesto el ejemplo, para mí muy desgraciado, de que incluso en el tema para mí más sensible de este país, que es la desaparición forzada de personas, que vuelvo a decir la cifra, en este momento se reconoce que hay 26,000, pero pueden ser el doble o el triple, ¿no?
En ese tema, los familiares históricos de los desaparecidos durante la llamada Guerra Sucia, que son los del Comité Eureka, nunca se juntaron con los de la Caravana de Sicilia. Los de la Caravana de Sicilia y los de Eureka nunca tuvieron un trato cercano con la Red Todos los Derechos para Todos. Los de la Red Todos los Derechos para Todos, Eureka y Sicilia, nunca tuvieron buenas migas con Morena. Morena constantemente descalifica a grupos que trabajan en su misma área. Entonces, le estoy poniendo el ejemplo más drástico quizá, que son los desaparecidos. Si en torno al tema de los desaparecidos no son capaces todas esas agrupaciones de arropar a los familiares de los 43, no tenemos futuro. Así lo veo yo, es terrible. Y bueno, un poco es la respuesta a lo que tú preguntabas, ¿no? Que yo creo que es muy importante que tengamos información, que busquemos que sea certera, que nos juntemos con quienes vemos que están trabajando y que se trabaje en favor de una unidad. Y digamos, yo vi el lunes como un inicio de esto, porque hubo un documento que se leyó públicamente que todo el mundo firmó, por lo menos, ya es un principio, como que asomó la posibilidad de que la gente que estaba allí está trabajando para el 18. Y digo nombres porque fue una reunión pública, o sea, no estoy aquí delatando un complot, al revés, estoy hablando de un principio de unidad. Estaba el padre Solalinde, estaba Javier Sicilia, estaba la gente del PRO, la gente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, estaba abogados democráticos, estaba gente como Pilar Noriega, que está trabajando en la ley de los desaparecidos de Guerrero, con muchas dificultades. En fin, podía yo mencionar a muchos más que estuvieron ahí, pero doña Clara Hussitman, o sea, gente que trabaja en pro de la mejora, de que haya un avance en México, por lo menos en lo que hace a los derechos humanos. Bueno, también defensores de periodistas. Entonces, todo ese conglomerado, si lo hace con método, pues puede llegar a formar un bloque importante para, no sé qué va a pasar en el 18. No sé si lo que van a abundar son los supuestos independientes que son de algún partido, pero se presenten como independientes, si la gente va a seguir creyendo en la partidocracia o los partidos van a tener la salida de los independientes, si va a surgir alguien que en ese momento no está a la vista para unificar toda la protesta, la ira que está totalmente sin dirección en este momento en ese país. Pero bueno, yo creo que es ponerse de acuerdo en lo mínimo, unirse, discutir, debatir y pues trabajar cada quien en su lugar. Bueno, no ha habido moderador, porque el moderador está allí escuchando a la enciclopedia. Y de verdad, o sea, lo digo en serio, que yo estaba sentado allí escuchando cosas, o sea, soy más o menos un seguidor continuo de las noticias y estaba escuchando cosas nuevas, ¿no? Totalmente. Entonces tenemos enfrente a una, quizás, yo creo, a la mayor enciclopedia del periodismo vinculado a los temas que han estado siendo tratados. Entonces creo que hay que sacarle partido el día de hoy. Yo hago una pregunta, escuché de algunos defensores de derechos humanos cercanos a los 43 y a Julio César Mondragón, que se abría la posibilidad de un juicio internacional contra el gobierno mexicano, que seguramente sería en la figura de Peña Nieto, ¿no? ¿Esto es así o no es así? Antier estaba yo conversando con un abogado muy competente, amigo mío, bueno, el que tiene a Echeverría en la cárcel con domiciliaria, que fue defensor del Comité del 68 y es un internacionalista importante, y estábamos hablando de esto y me decía que vamos a llegar muy probablemente a la Corte Penal Internacional. Es decir, al no haber respuesta del gobierno ni ante instancias internacionales hemisféricas, se podía llegar a la Corte Penal Internacional. Ya se han hecho intentos en el pasado, pero yo creo que por alguna de las razones
que hemos expuesto aquí, podría volver a ocurrir. Y sobre todo si se traduce en hechos, en amenazas y en cuestiones fácticas en contra del pueblo, todas estas reformas que están ocurriendo. Digo, porque estamos hablando ya no de las 11 reformas originales de Peña Nieto, ya estamos hablando de nuevas reformas que están endureciendo las leyes. Sí, la Corte Penal Internacional. ¿Preguntas? Sí. Gracias. La pregunta es su opinión. ¿Usted cree que todo este panorama desolador que hemos estado escuchando tendrá un efecto sobre las elecciones de este año? Me parece que entramos a elecciones como en 13 estados, no sé si congresos locales, presidencias municipales, etcétera. ¿O cree que la caja de mentiras televisora se impondrá sobre la opinión pública? Gracias. Pues eso sí toca a mi profesión, ¿no? Porque los periodistas y los medios muchas veces somos culpables de muchas cosas de las que ocurren, porque estamos avalando el estatus, ¿no? lo que ocurre, avalando las mentiras. Nada más les cito el caso Cassés, o sea, la que dicen que fue recreación, que en realidad fue una invención de una captura en vivo al día siguiente de que había ocurrido la detención de Floranzi y de Israel Vallarta. Pues, ¿quién fue quien le dio el aval a la versión oficial? Pues las dos televisoras, el duopolio. De hecho, la decisión de la Corte de dejar libre a Florence Cassés, que mucha gente, desgraciadamente en este país, la criminaliza y considera que fue culpable, secuestradora. Yo tengo un libro, por ahí anda, está para allá, lo vi hace rato, en donde se demuestra fehacientemente que ella no participó nunca en una banda, porque esa banda no existió. Y luego hay otro libro que no es mío, es de Emmanuel Stills, periodista belga, que se metió muy en el caso y exactamente escribió un libro que se llama El teatro del engaño, la banda de los Zodíaco que jamás existió. Pero Israel Vallarta tiene 10 años en prisión sin condena. O sea, esta es nuestra justicia. Vengo de conversar ahora mismo, hace media hora antes de venir aquí, con la mamá de un individuo que está acusado, se llama Pablo Solórzano. Está acusado de haber participado supuestamente en el secuestro del niño Martí, hace 8 años. Lo acusaron 4 años después, pero falsamente. Lo acaban de condenar a 452 años. Pero no lo acusan de haber matado al niño, no lo acusan de... No, que participó en el retén y que hizo un letrero por no pagar la familia. 452 años. Digo, para que vean cómo incluso se están moviendo en poner penas ejemplares, como diciendo estamos combatiendo al secuestro, cosa que no es cierto. O sea, están consiguiendo falsos positivos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tú preguntas es muy pertinente, ¿no? Que debemos tener información, corroborarla, hacer algo para que las cosas no ocurran, no permitir que ocurran ni siquiera en el nivel más básico, más familiar, más cercano, más comunitario. Si ahora hubiera una indignación del tamaño del mundo por las 2 violaciones que se están denunciando en Veracruz, otra cosa pasaría, ¿sí? Y tenemos un caso que no se soluciona y cae el segundo, peor, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros permitamos que esas cosas ocurran, pues vamos a impedir que el país progrese. ¿Más preguntas? Sí. Sí. ¿Por qué cree que el Estado no le da educación al pueblo? Estaba yo leyendo ayer exactamente en torno a la compra de equipo de espionaje en este país, en donde la sola Secretaría de la Defensa Nacional
compró más que todo un país que se llama Marruecos, que es el tercero en compra de esa tecnología italiana. Y sacando las cuentas del dinero que se le da a esta compra de aparatos para espiarnos a todos, ¿no? Es casi 10 veces superior al presupuesto de la UNAM. Si eso te dice algo. Es decir, tú destinas el dinero para cosas prioritarias. Algo prioritario es la educación. Y los presupuestos para la guerra son mucho mayores. Tú destinas presupuestos para programas sociales, sobre todo en gobiernos que son débiles, que se quieren fortalecer mediante la compra de voluntades a través de los programas sociales. Esto es lo que describe este libro, que se robaron dinero hasta de vivienda popular y lo destinaron pues a los bolsillos y a las campañas, ¿no? Entonces, cuando yo escribí este libro, había unos 160 programas sociales que representaban unos 200,000 millones de pesos. En este momento hay más de 300 programas sociales que representan más de 1,000,000 de millones de pesos. O sea, más de 5 veces más. Se invierte en estas ollas enormes para poder extraer sin problema, ¿sí? Entonces, la gran tragedia es que en un país que se supone que está perdiendo mucho dinero por la cuestión de la baja del petróleo, un poco ya el dólar se está componiendo, pero digamos la fluctuación hacia abajo en nuestra contra el dólar, ¿no? Se sigue robando muchísimo dinero, o sea, destinando dinero a cosas que no se hacen. Otro dato nada más, tú preguntaste de educación. Justamente la tendencia del gobierno es quitarse de encima ya al sindicato, que era el más fuerte de toda América Latina, y en unas ocasiones parecen tener razón porque hay muchos aviadores, etcétera, pero ese dinero no se está invirtiendo propiamente en lo que es educación, sino se está invirtiendo en la cuestión política para deshacerse del sindicato, ¿no? Entonces yo creo que hay una serie de desvíos de presupuesto para cuestiones que son diferentes a las que dicen que son. Yo siempre he sostenido que somos un país de corrupción, luego impunidad y luego simulación. Simulación es lo peor de todo. Te voy a contar una nada más. Aquí hay leyes y reglamentos que simulan ahorrar. Dicen que pues, los funcionarios no tienen por qué andar comprando autos para las dependencias. Entonces, en vez de comprar automóviles, los rentan. Pero los rentan como lo rentaba Manuel Mondragón aquí en el DF. Cada auto que rentó a 3 años era 1,100,000. Si los hubiese comprado, las patrullas esas, comprado nuevas, equipadas con torretas, tumbaburros, radios, todo, costaban 600,000. Pero lo rentó en 1,100,000 y se sigue haciendo. En este país hay más de 100,000 unidades, 150,000 unidades rentadas por Hacienda, por el SAT, CFE, Pemex, etcétera, etcétera. O sea, no compran los autos, benefician a las flotillas, que son un negocio particular. Bueno, perdón, me desvié por tú, pero preguntaste educación, pero se aplica igual la educación que en otros temas. ¿Por qué Alemania y Japón, el 50% de ¿Por qué Alemania y Japón, el 50% de su población tiene título? En México, ni siquiera el 10% llega a la universidad. Yo creo que venimos arrastrando un problema estructural, o sea, no de ahora, de muchos años, y voy a ver si lo tengo aquí a la mano porque lo tenía exactamente aquí en el celular. Venía yo en el metro, no hoy, sino otro día,
y estaba un letrero porque había una protesta por los rechazados. Entonces las cifras son para espantarse. Creo que sí los voy a encontrar, aquí están. La UNAM, ¡ay! Se fue la foto. Bueno, aproximadamente el número de rechazados de cada una de las instituciones es en unas de más del 90%. O sea, si alguien, aquí está, era la primera marcha de rechazados de educación superior de julio pasado. En la UNAM, de 208,000 aspirantes, fueron aceptados 19,000. Es decir, rechazados 189,000. En el Politécnico, de 96,000 aspirantes, fueron aceptados 24,000. Digo la cuarta parte, pero más que en la UNAM. Y los rechazados fueron 72,000. Y en la UAM, 90,000 aspirantes, 12,000 aceptados, 78,000 rechazados. Esto me lleva a, estamos hablando de educación superior, no de primaria, no secundaria, o sea, se va haciendo un embudo, ¿no? Se va haciendo chiquito, chiquito, y de aquí todavía están los que dejan la carrera a la mitad. Pero a lo que iba es lo siguiente, ustedes saben lo que es el bono demográfico. El bono demográfico es cuando un país tiene el mayor número de gente en edad productiva, los jóvenes que pueden ayudar a impulsar el desarrollo de un país, y es una bendición, digámoslo así, una bendición laica, el bono demográfico. Pues México ya lleva algunos años de bono demográfico, tenemos mucha juventud lista para trabajar, el único problema es que no hay empleo, es el único problema. Y es un artículo que leí hace 4 años de Ciro Murayama, se lo recomiendo, búsquenlo por internet, porque da las cifras exactas. Dice, no puede ser, se nos está yendo la oportunidad de desarrollar al país aquí entre los dedos como agua, ¿no? Y no estamos hablando de desvío de inversiones, estamos hablando de falta de generación de oportunidades. A ver, también José Reales tiene que decirnos cuánto tiempo más quiere estar. Seguimos preguntando. Ah, no, yo no tengo problemas. Lo que estoy echando. Porque lo podemos tener aquí. Los voy a aburrir. Pues no, es que empezamos hablando de crímenes y falsos positivos, ya andamos en el bono demográfico. Hola, José. Bueno, todo el mundo hemos oído hablar de los rechazados en las instituciones de nivel superior en México, pero ¿realmente hay cobertura para tanta gente? No, por eso son rechazados, porque no hay cobertura, exactamente. Entonces, o sea, no estoy culpando a la UNAM, ni al IEPN, ni a la UAM, bueno, ni a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que ha sido muy criticada por los medios, ¿no? Porque dicen que son patitos, lo cual no es cierto. Yo conozco excelentes maestros de la UACM. No, tienes toda la razón. Si o sea, no estamos culpando a las instituciones. Okay. Estamos culpando a un gobierno, a un sistema que no destina los recursos suficientes a la educación, como los destina a la guerra, a la milicia, a todo. Buenos sueldos a los militares para poder tener protección, nuestras altas autoridades, obviamente, como en otras partes, pues es mejor invertir en eso para la gente que protege a los altos jerarcas de nuestro sistema, mejor para no tener que invertir en, como decía uno de los compañeros, en educación, para que no siga habiendo protesta popular y todo eso, ¿no? Bueno, sí, el sentido de la pregunta del compañero era que si el gobierno favorecía el rechazo en la educación o no daba los suficientes presupuestos para tener gente ignorante. Bueno, pues para eso tiene las televisoras, ¿no? Yo creo que estamos volviendo a la época que decíamos cuando yo era joven, decíamos que lo que hacía la escuela en la mañana lo deshacía la televisión en la tarde. Y se le llamaba en esa época, le llamábamos la caja idiota. Creo que no se le ha quitado. Digo, estamos volviendo a lo mismo.